Muy bien, entonces ahora podemos ya hacer la presentación de quien será la encargada de manejar esta mesa, que es la doctora Paula Bertol, secretaria de las Relaciones Parlamentarias de Presidencia de la Nación. Bienvenida, Paula. Ahí estamos. Muy bien. Ahí está, mucha agua y acá, así que te dejo. Ok. Muy buenos días para todos. En primer lugar, felicito al ALSEC en la persona de María Graciela Donet, Grace, para los amigos, por esta organización, por este invitado maravilloso que hemos tenido hoy, inspirador para muchos de nosotros que hemos trabajado en las leyes vinculadas a combatir temas tan importantes como el cáncer, tema que el ALSEC hace con tanto amor y con tanta dedicación y tanto profesionalismo. Así que a continuación, entonces, yo les voy a presentar en un panel que es el panel piloto, el primer panel que busca ser multisectorial, busca ser dinámico. Sabemos que entre el público hay personas que tienen distintos intereses, por lo cual vamos a intentar que todos podamos entender de lo que estamos hablando. Este es un panel que tiene que ver con el Estado y cáncer, y vamos a ver la posición del Estado frente a la enfermedad, los planes, las alternativas, cuál es la teoría versus la realidad, ¿no? Porque muchas veces una cosa es lo que dicen las normas o lo que hay que hacer y muchas veces es lo que realmente pasa. Y también vamos a hablar de los distintos sistemas de salud en diferentes lugares del mundo y en diferentes lugares de la Argentina que busca ser profundamente federal. Así que a continuación yo les voy a presentar a los miembros de nuestro panel. En primer lugar va a venir Alexandru Eñú, Alex, que es europeo. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Allí vemos, vamos a ver ahora un pequeño currículum de Alexandru. Y también Alexandru va a venir acompañado de Eduardo Casab. Eduardo, adelante. Él es el expresidente de la Unión Internacional contra el Cáncer. Y además Eduardo nos va a ayudar no solo en la dinámica del panel, sino va a ser nuestro traductor para poder conversar con Alexandru. A continuación la vamos a llamar a Ana María Bou Pérez. Muy bienvenida, Ana María, la ministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Con ellas también vamos a hablar sobre los programas y la coordinación que existe entre la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país, y que también nos cuente temas de interdisciplina. En tercer lugar, la vamos a invitar a Juana Ramírez. Juana es una emprendedora, viene desde México. Juana nos va a contar cosas muy interesantes acerca de los proyectos que su empresa está desarrollando, programas que están siendo muy efectivos en México, y vamos a ver cómo proyectarlos también hacia nuestro país. En cuarto lugar, vamos a invitar a Judith Díaz Bazán, que es la ministra de Salud de La Rioja. Adelante, Judith. Muy bienvenida, lo que confirma la mirada federal en nuestro panel. Así que yo, si no tengo el micrófono de mano, me quedo aquí haciendo las preguntas o puedo, con esto, ¿no? Directamente podemos interactuar. Bueno, voy a pasar entonces y vamos a ocupar el tiempo previsto. Vamos a tratar de terminar puntualmente. Como dijo Tete, 15 minutos antes les vamos a pedir que a los auxiliares les pasen las preguntas y que me las pasen a mí para poder entonces aprovechar al máximo a los panelistas y poder entonces también que el público les haga preguntas, porque es muy interesante ahora que no solo hablemos nosotros, sino que también podamos escuchar, ¿no? Con este criterio nuevo de que esto es una avenida de ida y vuelta, no solo estamos acá para hablar, sino también para recibir las inquietudes de quienes nos acompañan. Bueno, en primer lugar yo le preguntaría a Alex, a través de Eduardo, nos pueda dar un pantallazo, nos pueda iniciar en el rol del Estado en algunos de los países más importantes de Europa con respecto a la cura del cáncer, cómo se vincula el Estado y esos países, de qué manera. Yes. So thank you very much. Thank you very much for the invitation, Eduardo, and for offering the opportunity to share this amazing experience. I'm sorry. Muchas gracias por... ¿Se escucha?
Muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir este evento y lamento. So I'm coming from Romania. I'm a medical oncologist from Romania, which is part of the European Union. And I'm also representing here the European Society for Medical Oncology. Soy un oncólogo médico de Rumania, pero también estoy acá representando la Sociedad Europea de Oncología Médica. So what I can say in relation to the question that was asked was that you see different roles for the governments and for the states in relation to cancer across Europe. There are different situations in which the government in Europe usually takes responsibility of most of the reimbursement for interventions on cancer. La situación en Europa es muy variable y hay situaciones, casos de gobiernos que asumen la gran responsabilidad del reembolso y del pago. So there you have the problem. And you know, 2 weeks ago we had our great meeting, a big European international meeting. And when I go home, I talk to my friends who are not doctors, and they ask me, so what is new? Hace poco tuvimos el Congreso Europeo, que es el más importante de la especialidad, y cuando vuelvo a casa, mis amigos me preguntan, ¿y qué hay de nuevo? So for us, medical people, there are new things, but to translate them from the podium where you present the data to actually reach the patient, you have to, the government usually is in between that circle. La gran diferencia es que lo que nosotros discutimos en la sede de los congresos y lo que llega a la gente, generalmente en el medio está el gobierno. Because you need reimbursement. So I think the main issue is to try to understand what is important for the population, what is important, what is essential for improving the access to everyone. We see many discrepancies, many differences across Europe. Even if Europe is one big state, so to speak, we see important differences in the results of our treatment. Lo importante es reconocer qué es lo útil para la gente y qué es lo que es crucial para que tengan. Y nosotros en Europa lo que vemos son grandes diferencias de un lado al otro en lo que corresponde a la cobertura de salud por parte de los gobiernos. So I think for all of us here who are caring about people with cancer, who have relatives or who have somebody who has been attained by this illness, it is important to have a common voice and actually inform the government about what is important. Because not all, you can imagine there are 27, 28 states in the European Union. They have different levels of expertise at the Ministry of Health. They understand more or less about oncology. Yo creo que lo más importante para la gente es cuál es el mensaje que hay que enviarle al gobierno. Porque ustedes imagínense que hay 27 o 28 estados independientes y la situación es muy distinta. Por eso cada país debe unirse para mandar un mensaje común al gobierno sobre cuáles son las prioridades. So I think that is our main challenge, and maybe one of the things that this excellent forum has to put forward, to try to have a common voice in saying this is essential, this is very important, like, for instance, the WHO Essential Medicine List. Entonces yo creo que este es un foro muy importante y lo importante es que se termine en una voz común que diga esta es la cosa más importante o estos son los puntos importantes, como por ejemplo la reciente actualización de la lista de medicamentos esenciales que aprobó la Organización Mundial de la Salud. And also to understand, we as medical doctors sometimes have a limitation. We want to offer more to the patients. Innovation is really important, but in the first place, we have to understand how much that innovation brings and to differentiate important advances versus small advances, because there is not enough money in the world to pay for all the treatments that we have.
Sí, es muy importante. Nosotros somos médicos y le queremos dar lo mejor al paciente, pero tenemos que entender que la innovación, si realmente trae un beneficio que es útil para la gente. Y ese es nuestro desafío y eso es lo que estamos tratando de transmitir, no solo en Europa, sino también en otras partes del mundo. So to conclude, I think Para finalizar, I think that there are many new advances. I think that we as medical professionals have to partner with societies, civil societies also to have the same message, to tell the same thing to the government. This is important. And this should be made available for our patients, be it tobacco, be it access to radiotherapy, be it surgery, be it access to the latest drugs. But we have to have that common voice. nosotros como médicos tenemos que unirnos a la sociedad civil para mandar un mensaje común. Sí, necesitamos tratamientos, pero también necesitamos la lucha contra el tabaquismo y creo que ese es el mensaje principal, que trabajemos unidos. Bueno, y como la presencia de Eduardo enriquece nuestro panel, vamos a aprovechar para Yo que... soy solo el No te vas a escapar, sobre todo porque la experiencia que has tenido en Ginebra, con el cargo que ocupaste, también te habilita a que nos des tu mirada sobre lo que pasa en Europa y la lucha contra el cáncer, aportando lo que dijo Alex también. Sí, bueno, yo creo que quizá una de las cosas importantes para entender es cómo es la salud en general en el mundo. Y la salud en el mundo tiene dos modelos principales. El modelo en el cual la salud es una responsabilidad de la persona, el paradigma es Estados Unidos. Si uno no se ocupa de su propio seguro, a nadie le interesa. Y lo que es para muchos países del mundo, Europa, América Latina, Canadá, Inglaterra, Australia, hay una importante responsabilidad del gobierno por ley, por la cultura. Y en eso yo creo que hay un punto que a veces debemos hacer una autocrítica de lo que no somos gobierno y también de los que no somos médicos. Bueno, yo soy médico, pero los que no. ¿Cuál es el rol de la sociedad? Porque si el rol de la sociedad es a mí me tienen que dar todo, es como si en casa uno solo de los familiares se gasta todo el presupuesto familiar, los otros van a estar en problemas. Entonces, si yo, el gobierno dice en la Argentina, como dice en Canadá o dice en Inglaterra, en Francia, nosotros pagamos todo, hay una responsabilidad social que la gente tiene que entender que el dinero es limitado. Entonces, me parece que en esta discusión el gobierno no es el malo de la película. Tampoco es, en general, el actor que está llevando las cosas como todos esperamos en su máximo poderío, pero creo que tenemos que, como lo dijo Alex, trabajar mancomunadamente. El foro es para que todos entendamos que ninguno está fuera de participar en este problema. Primero, porque ninguno está exento, no estamos vacunados contra el cáncer. Y segundo, porque si nosotros estamos haciendo, nuestra familia o nuestros amigos, un gasto innecesario en salud, ese dinero no va a estar disponible para otra cosa. Muchas gracias, Eduardo. Le vamos a preguntar ahora a Ana María, que hace 10 meses que es ministra en este nuevo gobierno, pero que tiene la continuidad del anterior en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles están siendo los planes, aunque sea que nos pongas los títulos, actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, y cómo hay una coordinación con el país y con el resto de las ciudades? Bueno, verdaderamente en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un sistema de salud muy completo, con equipos médicos y equipos de salud, no solamente médicos, muy capacitados, y muchos de ellos en patologías de baja incidencia, que incluso son desconocidos para el resto de la sociedad. Nosotros, nuestra gran tarea es organizar ese sistema, ese gran sistema que tenemos y que cada uno de nosotros utiliza como puede y como puede ir accediendo, tanto para la población de la Ciudad de Buenos Aires como para la población del conurbano, que también llega a la Ciudad de Buenos Aires buscando salud y llega al hospital que más cerca le queda. La idea con Conurbano y con Provincia de Buenos Aires es justamente esta: reorganizar las consultas,
Reorganizar quiere decir saber, nosotros tenemos aproximadamente el 40% de las consultas son de conurbano, de pacientes o personas que vienen a la ciudad de Buenos Aires o solamente a atenderse o porque trabajan en la ciudad de Buenos Aires y les queda cómodo algún hospital cerca de su trabajo. Y cuando vuelven a su lugar de residencia, no tienen un médico de cabecera en este lugar que pueda continuar alguna indicación que se le haya hecho en la ciudad de Buenos Aires. La gran tarea, que esto parece sencillo de hacer, pero la gran tarea es que desde nosotros, desde las instituciones nuestras, podamos resolver los problemas de mayor complejidad de los pacientes del conurbano y que estos pacientes puedan volver a su lugar de residencia, donde hay más centros de salud que ellos llaman CAPS, que en la ciudad de Buenos Aires, y puedan seguir desde este lugar su patología crónica, teniendo la gran consulta, la consulta de mayor complejidad dentro de nuestros hospitales. La verdad que lo venimos haciendo hace muchos años, cubriendo esta necesidad de conurbano. Así que la tarea es reorganizar esta consulta. Y con respecto a Nación, tenemos una comunicación muy fluida. Ustedes saben que, y yo estoy convencida, hoy la medicina tiene que estar basada en la prevención. Nosotros tenemos que cuidar a nuestras pacientes, a nuestra comunidad, a que no se enferme. Lo primero que tenemos que hacer. Y desde Nación, lo que hacemos es recibir todos los programas con lineamientos muy claros de qué es lo que tenemos que hacer y los ponemos en práctica. Yo escuchaba hoy al señor presidente, al doctor Tabaré, con respecto a lo relacionado a cesación tabáquica, y nosotros en Ciudad, no puedo decir todavía que en todos los CESAC estén instalado un consultorio de cesación tabáquica, pero en la mayoría, y vamos en esa línea, una línea muy fuerte que tenemos en nuestra lucha contra el tabaco. Y así también con los programas que tienen que ver con colorectal, cáncer de mama, cáncer de piel, que todos nuestros programas tienen presupuesto y equipos interdisciplinarios que los llevan a cabo y abiertos a la comunidad de Ciudad de Buenos Aires o de provincia que se quiera atender. Así que nuestro proyecto es identificar a los pacientes, identificar por qué, hacer una historia clínica electrónica. Trabajamos en esta línea porque nos parece muy importante. Nosotros tenemos registro en cuanto a prevalencia y cantidad de pacientes, pero creemos que va a ser mucho más fidedigno si el registro es a través de una historia clínica electrónica, donde podamos individualizar a los pacientes, podamos evitar que los pacientes se evalúen por distintos profesionales dentro del sistema, tener una sola línea que lleve a hacer su screening, su tratamiento, su seguimiento de patología, y esto va a beneficiar no solamente al paciente, sino también al sistema, porque va a reorganizar el presupuesto de cada una de las instituciones que tiene a cargo el grupo de pacientes de riesgo. Y en esa línea estamos trabajando, en la prevención, en el registro de pacientes y en la colaboración cercana con Provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Ana María. Ahora le vamos a pedir a Juana que nos cuente. Juana es una mujer emprendedora que viene de México, como dije anteriormente, y ella tiene una empresa muy vinculada al Estado, y entonces le vamos a preguntar, bueno, ¿qué es lo que está haciendo y qué posibilidades hay que esa tarea exitosa sea proyectada en nuestro país? Bueno, muchas gracias, y antes de contestarte quiero felicitar al ALSEC por este foro,
porque estamos acostumbrados, y Alex lo decía, a hablar de cáncer en foros cerrados, en foros de médicos y en foros de especialistas, en donde solo se entienden los especialistas. Así que hacer del cáncer un lenguaje común y un lenguaje que todas las instancias podamos entender es fundamental. Así que muchas felicidades al ALSEC por esta iniciativa. Y muchas felicidades también a Ana María y a Judith como representantes del Estado y como mujeres también, lo tenía que decir, porque es difícil abrir esta conversación acerca del papel relevantísimo que tiene el Estado en estos temas de oncología y de salud en general. Bueno, yo realmente nací en Colombia y trabajé 10 años en salud en Colombia y luego llevo 10 años en México, ya me hice mexicana y ya tengo un acento ahí mezclado de una cosa con otra y espero que se me pegue el argentino también próximamente. Hace 7 años fundé SOIN, que es una empresa en la que nos apasionamos por los pacientes que tienen una enfermedad crónico-degenerativa catastrófica y donde por supuesto la mayoría de estos pacientes son pacientes oncológicos, pero también tenemos pacientes con padecimientos como esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH. Y en SOIN lo que hicimos fue poner algo que parece un poco obvio, poner al paciente otra vez en el centro, ¿no? En una mesa en la que hay muchos intereses, hay muchos idiomas, hay muchos lenguajes y pareciera que en la mayoría de los países del mundo estamos un poco desalineados y se nos olvidó hablar del paciente. Y lo que hacemos es confrontar el modelo de atender pacientes vía estandarización versus personalización. En SOIN estamos convencidos que no hay dos pacientes con cáncer iguales y los médicos y los especialistas y los pacientes saben que podemos tener hoy dos personas con la misma edad, con los mismos factores clínicos y que al mismo tratamiento se comporta de manera diferente. Entonces, entendiendo esto, desarrollamos un modelo personalizado de acompañamiento en el que asignamos al paciente un concierge personalizado, que es una persona profesional en salud, especialista en la atención de la oncología y que puede hacer una evaluación 360 del estado de salud del paciente y de sus necesidades. No somos el médico tratante, no somos una institución, somos un acompañante del paciente y de su familia que puede acompañarlo sin importar en qué institución o en qué instituciones se atienda y con qué tipo de profesionales lo haga. Entonces, lo que hacemos es que el concierge personalizado acerca al paciente asesoría económica, legal y médica acerca del padecimiento. El primer paso es que un paciente con cáncer recibe un diagnóstico que lo confronta contra la muerte y no tiene las herramientas para entender que este es un padecimiento que lo va a acompañar por un periodo de tiempo muy importante y que planificar los recursos y entender cuáles son las opciones de aseguramiento que tiene es vital para tener los mayores recursos posibles para atenderse. Otras cosas que hacemos y en las que estamos convencidos es que no solo la medicina cura, que necesitamos acompañar emocionalmente no solo al paciente sino a la familia. Nos hemos dado cuenta que este miembro de la familia que puede ser el mayor estresor o el tomador de decisiones o el proveedor financiero, es tremendamente relevante que lo acompañemos también desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de información para que realmente pueda ser un soporte de la familia. Otro elemento que tiene este modelo es el soporte nutricional. De nada nos sirve y todos nuestros países en América Latina enfrentan al paciente en muchas ocasiones a la opción de alimentarse, transportarse o ir a recibir atención en un centro médico. Así que asesorar al paciente y asegurarnos de que esté adecuadamente nutrido con las opciones y con la cultura y las opciones que tiene en su comunidad para que el tratamiento pueda evolucionar de una mejor manera. Una problemática enorme para pacientes que están en fases más complejas de la enfermedad también lo constituyen los cuidadores. El 98% de los pacientes con una enfermedad crónico-degenerativa en América Latina son cuidados por una persona que no es experta en atender. Es la madre, la hija, la esposa, la empleada doméstica y ellas, no solamente, digo ellas porque la mayoría del cuidado de los pacientes crónicos está en manos de las mujeres también,
y ellas no solo no tienen las herramientas, no fueron capacitados para eso, sino que también sufren una parte de efecto burnout. Y entonces cuando tienen un soporte nuestro en asesoría, en atención emocional también, disminuimos el efecto burnout y con eso disminuimos también la muy tradicional violencia intrafamiliar que resulta con este Me tipo gustaría que te de explases pacientes. en el efecto para que todos podamos saber de qué se trata. Sí, lo que al final nos pasa, y un elemento que es bien importante, es también el diagnóstico genético y la comprensión de la expresión genética de los tumores para que el paciente pueda recibir un tratamiento personalizado y el médico pueda tomar una mejor decisión terapéutica. Al final lo que tenemos es un paciente empoderado, que toma mejores decisiones, y mejores decisiones siempre son optimización de recursos. Entonces, hoy en México tenemos más de 10,000 pacientes atendidos, 8,500 de ellos acompañados en este momento de forma simultánea, y lo que le hemos podido demostrar a los pagadores es que no solo ese paciente está mucho mejor, sino que podemos optimizar recursos, podemos ahorrar de manera muy importante mientras el paciente tiene todo lo que necesita. Pareciera un contrasentido que un paciente que tiene este servicio integral, este servicio boutique, porque además recibe los medicamentos en su casa, porque tiene soporte permanente, etcétera, es además un paciente que tiene mejor evolución clínica, que se va a comportar mucho mejor respecto de los tratamientos, pero que simultáneamente está ahorrando dinero al sector, y ese dinero, por supuesto, permite el acceso a más pacientes que infortunadamente seguirán diagnosticándose cada año. Gracias, Juana. Vamos a seguir con Judith, que viene desde el norte de nuestro país, para preguntarle a ella cómo ve la situación de la lucha contra del cáncer y cuál es el aporte que ellos están haciendo. Sé que están trabajando en un sistema de consejería, me parece que es un concepto importante también para poder desarrollarlo y compartirlo. Bueno, en primer lugar, buenos días a toda la audiencia. Honrada por poder participar y explicar brevemente esta posición desde una provincia muy pequeña, desde La Rioja, pero que trabajamos en conjunto con ministros del norte del país, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Tucumán, y somos más de 5 millones de argentinos. Y un poco lo que comentaban hace un rato, incluso en la Unión Europea, esta disparidad de accesos. No es lo mismo el que vive en la capital de La Rioja que el que vive a 370 kilómetros. No es lo mismo el que vive en una ciudad de mayor desarrollo que nosotros, el que está pegado a la cordillera. Nosotros cuando empezamos la gestión en diciembre, también igual que Ana María, estamos muy preocupadas porque en el norte todavía no podemos dar batalla con éxito a viejas enfermedades. Seguimos teniendo tuberculosis, seguimos teniendo Chagas, seguimos con altas cifras de mortalidad materna, altas cifras de mortalidad infantil, y tenemos que hacerle frente a las nuevas epidemias. Y en las nuevas epidemias está, por supuesto, vivir con cáncer. Yo soy infectóloga y la verdad que celebro terriblemente esta iniciativa del ALSEC, y en la figura de Diego y toda la gente que lo acompañó a concretar este sueño, quiero decirles que esto va a ser un éxito en el segundo foro y se va a seguir multiplicando. Los infectólogos aprendimos a partir de los pacientes viviendo con VIH. Nosotros fue la epidemia del año 2000, la crisis del 2001, estábamos en un foro, los infectólogos, viendo cuál era el último medicamento antirretroviral, y tuvimos una avalancha de personas viviendo con VIH que ellos comenzaron a ser parte de nuestras mesas, a decir, este medicamento no lo tolero, este me lo da el Estado y me da vómito y no puedo ir a trabajar. Esta es la realidad. Entonces aprendimos a convivir con que realmente tenemos que buscar puntos de encuentro entre lo que propone la ciencia, entre el mejor medicamento, el mejor tratamiento, entre lo que el Estado le puede garantizar, su obra social le puede garantizar, y en lo que es efectivo para este trabajador, si trabaja de noche, si solo sostiene su familia, si vive a 300 kilómetros, si no tiene acceso a internet. Esto creo que
y convénzanse que habiéndolo vivido con VIH, esto nos potencia terriblemente en la pelea contra el cáncer en la Argentina. Soy hija de una mamá muerta por cáncer. Y la verdad que el que tiene cobertura social tiene la posibilidad. Estamos en La Rioja, ¿qué hacemos? Voy a hacer la consulta en Tucumán, voy a hacer la consulta en Córdoba o hago la consulta en Buenos Aires. Y el que no tiene obra social y que apenas sabe leer y escribir y viene del interior, peregrina buscando cuál es la puertita del hospital que dice oncología, y si viene a partir de acá y esto le da una pensión, una cobertura del Estado, a ver cómo lo acompañamos si no sabe tomarse un colectivo para ir a reclamar sus derechos. Nosotros en la gestión creamos las oficinas de orientación oncológica en la puerta de ingreso del principal hospital para que realmente sea visible. Cada cobertura social deja ahí su folletito, cuál es el paso que tiene que hacer, paso 1, paso 2, paso 3, para acompañarlo en esto. Tiene un trabajador social, un psicólogo, pero que lo acompañamos desde el primer momento. En el Hospital de la Madre y el Niño creamos el Centro de Orientación Oncológica Infantil, que esto también implica el acompañamiento a toda la familia. Esto implica también multiplicarlo en los centros de salud, que es la segunda etapa y el nuevo desafío, como decía Ana María. Las provincias que estamos en el corredor del norte, en el corredor andino, también vivimos mucha transferencia de ciudadanos, de inmigrantes, un poco como decía Ana María, gente que por trabajo viene desde Bolivia, se queda en las fincas y de pronto tenemos 5.000 personas más en una comunidad donde detectamos estos problemas. Entonces, ¿qué presencia y qué respuesta va a tener el Estado? De las personas viviendo con cáncer en La Rioja, 38% no tiene cobertura social. El Estado tiene que darle la cobertura total, integral. Y en esto voy un poco, y hablábamos con Juana antes de esto, me parece que es tan importante sentar las bases de cuál es el mejor medicamento, el que nos está garantizando el éxito, pero que lo podamos acompañar en el modelo de aplicación de este paciente. Nos parece que es fundamental esto de poder decir, esta pastilla es la que puede tolerar este paciente. Espérame. Esta pastilla es la que puede tolerar este paciente y cómo nosotros acompañamos a su familia, al que tiene que entender. Yo me acuerdo que vienen los pacientes con HIV y me dice, entro en Google, doctora, a ver qué me va a pasar. Sí, nos tiene que acompañar a convivir con esto que lo va a llevar hasta el resto de su vida. Me dice, ¿cuándo me voy a morir, doctora? Y yo también me gustaría saber cuándo me voy a morir yo. Es decir, esto de convivir y entender que es una lucha conjunta. Yo tenía pacientes de 21 años, 22 años que le llevábamos el cóctel de drogas, eran 12 pastillas por día, 18 cuando recién empezábamos, hoy estamos a nada más que 2 pastillas por día, pero tenían 22 años él, 20 años ella y no tenían qué comer. Entonces, yo volví y decía, ¿de qué me sirve que el Estado me dé un tratamiento que sale más de $500 por mes para esta persona si no tiene qué comer? Entonces, de nuevo, a esto de cómo acompañamos la reinserción de esta persona, qué tipo de quimio va a hacer esta persona si realmente sabemos que la licencia laboral por enfermedad les restringe un porcentaje de su salario. Entonces también le hemos propuesto a diputados nacionales presentar esto, que durante la quimio la licencia laboral sea sin restricción de este porcentaje por licencia en salud, que también es un modo de garantizar lo que nosotros en HIV aprendimos de lo que es la adherencia. Y en esto también trabajamos, fíjense, los cardiólogos. 70% de los pacientes con antihipertensivos abandonan el tratamiento de antihipertensivos. Son tratamientos para el resto de la vida. Esto es lo que tenemos que trabajar como Estado. ¿Qué política vamos a aplicar? No solo para garantizar la cobertura, el diagnóstico, sino por sobre todo el acompañamiento para el mejor desempeño de esta pastilla y de este proceso. Argentina y las provincias también, con mucha voluntad y mucho compromiso, gastamos muchísimos recursos en salud. Algunos porque están incluidos en el programa médico obligatorio, otros porque el juez nos obligó a cubrírselo, pero en realidad el acceso está comparativamente con otros países. Y sin embargo seguimos teniendo resultados que nos
nos hablan de lo deficitarios que somos para poder ejecutar políticas públicas, integrando lo público, lo privado, las asociaciones civiles, el ciudadano comprometido en esta lucha. Creo que se tiene que hablar del cáncer desde el adolescente. Si no empezamos a hablar desde el adolescente de cáncer, y generalmente estamos corriendo detrás del hecho consumado y excluyendo al que no le tocó en la familia, este es un tema que no me toca a mí. Entonces creo que Argentina hoy, y la verdad de nuevo felicitar al ALCSE por esta iniciativa, tiene un camino largo por delante de acompañarnos. ¿Cuál es el mejor medicamento que tiene que invertir el Estado para que esté? El mejor tratamiento, pero por sobre todas las cosas, el sentirnos comprometidos como ciudadanos. Si yo no tomo este medicamento, acceder al segundo nivel tiene que tener algún tipo de restricción, al tercer nivel también. Pero debemos garantizarle el acompañamiento que significa vivir con cáncer a toda la familia, al ámbito laboral, emocional, afectivo, para que realmente esto se convierta en una lucha y veamos alguna vez o detección más temprana, que es el objetivo de todos los que estamos en la salud pública, y por sobre todas las cosas, disminución de la mortalidad. Bueno, ese quédatelo porque no tiene el tuyo. Bueno, gracias Judith. Nosotros vamos a aprovechar para dar una buena noticia, muchos de ustedes la saben, algunos no, pero fue aprobada el 28 de septiembre la ley que establece que el Instituto Nacional del Cáncer es un ente descentralizado y autárquico, con lo cual esto es una política de Estado que le da más fuerza y mayor vigor a un tema de la lucha, como es el de la lucha contra el cáncer. Fue un proyecto iniciado por la senadora Elías de Pérez, pero apoyado por todos los bloques del Parlamento, con lo cual para nosotros como gobierno también significa, como les decía, una buena noticia. Me gustaría entonces seguir y preguntarles a ambos, a Eduardo y a Alexander, ¿cuál es el comportamiento que ustedes podrían destacar? Un poco Judith lo contaba, sobre el entorno del paciente con cáncer. ¿Cuáles son los adelantos y los apoyos que se les ha dado desde las políticas públicas más avanzadas, como son las de Europa? Y Eduardo, vos también, si nos podés dar tu mirada como médico que después volvió y ahora trabaja en la Argentina. I think this is extremely important, actually, to be able to support the family. And again, we see differences between, let's say, better developed centers or countries and less developed countries. If you live in Germany, let's say, or somewhere, and you go to a very big institution, the way things are done in a very professional way, and the support that you're given through psychologists or written material, etc., is very good. If you go to a smaller center, that is why probably your enterprise has such a good benefit, because in countries in which you have differences between centers, you have to know, so this is the best center for surgery, this is the best center for radiotherapy, this is the best center for chemotherapy, so you have to navigate through those things. It's not, the system itself is not providing everything in a complex manner. Sí, lo que él dice es que es muy importante la etapa del acompañamiento del paciente o la paciente y la familia, y que otra vez hay diferencias. Si ustedes están en Alemania, en un gran centro, tienen todos los recursos, le explican a la familia, le dan material escrito, tienen los navegadores, que son esos sistemas que acompañan, como el que la doctora bien describió de la oficina en el caso de La Rioja. Pero están en una ciudad alejada y tiene que ir preguntando dónde me operan mejor, dónde tengo mejor tratamiento, y realmente no es tan eficiente el sistema, aún en países que tienen importantes recursos.
explaining to the patient what cancer really is, but also explaining that to the family is very complicated. And you have seen from what has been said, cancer is a very long history of disease. It's a chronic disease. And there are many steps, there are many consequences for the family, for the person who is ill. And it is difficult in the same discussion to give the patient the information that he needs for the disease. This is the treatment, this is what is going on, blah, blah. And also to tell what all that means for his life and his family and his people around him. El problema es un problema complejo y difícil de explicar, porque por un lado el médico tiene que esforzarse en explicarle la enfermedad, el tratamiento, todo lo que está relacionado al aspecto médico puro, y otro muy distinto es la implicancia en la familia, todo lo que va a significar su vida, que es una enfermedad crónica, que es un tratamiento largo con las implicancias laborales y familiares. Entonces realmente eso exige al gobierno un esfuerzo adicional que en el cual hay una cierta variabilidad. So really, I think usually the patient comes to the doctor because he needs information and he needs to know what's going on with his life. But in that process, we also have to give him access to relevant information so that he can plan his life. It's not only about treatment. Being a chronic disease, we want to have the patients live with their disease for a while, for as long as possible. Este es el tema quizá principal, esa diferencia entre los roles médicos y los temas médicos y los temas que hacen a la vida general de la persona y sus expectativas y las dificultades de acompañarlo en temas que muchas veces el sistema de salud no los tiene tan eficientes. So that's why I think we need additional help. I think the government needs to understand, or whoever is paying for these services needs to understand, because the patient would come to me or Eduardo with the hope that we will tell him, you will be fine, we'll do that and that for the disease. You cannot say in the same sentence, but you have to plan for your next holiday, because this is the best time of your life to take a holiday, because next year maybe you're not there yet. Esa es una tarea muy importante para nosotros como médicos, que el paciente busca información y entonces uno tiene que darle no solamente la información puramente técnica, sino de otros aspectos, y a veces hay que buscar en los gobiernos algún tipo de sistemas de acompañamiento que puedan ser útiles. And one last thing, I think what you said is extremely important. We also see discrepancies, and you have also this very patients that come from poorer regions, and they do not have the possibility to travel every day or every week or whatever is needed for the treatment. And their problems related to getting the treatment are much higher than for other persons who are living in the city. So the problem of adherence to treatment has to be explained in a different way to somebody who lives near the hospital or somebody who lives 200 kilometers from there. So again, here there's a lot of room for improvement, and actually, if you think of it, the government or whoever is paying for the system has to make sure this happens. Why? Because for cancer, every step is important. If there are 3 steps and one is not done, you're not doing anything. So you're wasting all the money for nothing. Y nosotros tenemos en Europa la misma situación. La distancia de la persona al centro o al lugar del tratamiento es un tema fundamental. Y el gobierno, quien pague por ese tratamiento, de alguna manera tiene que acompañar, porque si la persona pierde adherencia, o sea, no sigue el tratamiento o sus controles como es debido, se está perdiendo el tiempo. Entonces cree que el tema de las distancias no es exclusivo de nuestro país y, como bien dijo la doctora, es un factor crítico que tiene que ser atendido.
Y si puedo hacer un comentario, yo creo que esto se reconoce en el mundo. Hay estudios hechos donde, de acuerdo a la distancia en kilómetros del centro, la sobrevida o la curabilidad del cáncer disminuye. Y eso se conoce muy bien. Pero es interesante, yo creo, por ejemplo, el modelo de Perú. Creo que no hay nadie de Perú, por eso trato de comentarlo. El Instituto Nacional de Cáncer de Perú, el INEN, está en Lima. Y en Lima vive el 50% de los peruanos, pero ya hace como 10 o 15 años iniciaron un proceso de descentralización y ahora el Perú tiene institutos nacionales de cáncer en 3 o 4 de las principales regiones. Entonces la idea, un poco en Perú, es que en lugar de que el paciente vaya al hospital o al centro, el centro vaya al paciente, que creo que eso es importante porque en general el sistema está centrado en el hospital y no está centrado muchas veces en los pacientes. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir también introduciendo las preguntas del público, así es un verdadero diálogo, un ida y vuelta. Entonces aprovechamos que ahora va a hablar Ana María para preguntarle, ¿la responsabilidad del Estado es total o es compartida? Cuando vos te parás como ministra de Salud, ¿qué opinás sobre esto? ¿Y con quién o con quiénes crees en el caso de que tiene que ser compartida? La salud es un derecho universal, la responsabilidad es del Estado. Nosotros tenemos que garantizar una atención médica gratuita, igualitaria. Y estaba pensando mientras escuchaba a la ministra lo difícil que es en nuestro país este concepto, teniendo un país tan heterogéneo, donde la equidad tiene que ser el norte de cada uno, del ministro de Salud de Nación, donde cada provincia requiere diferentes cosas, pero las requiere para poder brindar salud. Nosotros, por ejemplo, tomamos del resto de las provincias que incorporamos ahora la especialidad de médicos de familia, por esta cuestión del cuidado, que Ciudad de Buenos Aires no tenía muy pocos médicos de familia, teniendo una medicina muy segmentada en cuanto a especialidades y faltando esta mirada más global, más holística. Y la verdad que las provincias del resto de la Argentina fuertemente hace años que están utilizando el médico de familia como por lo menos para garantizarle a los pacientes a cargo esta mirada más íntegra de las necesidades. Pero bueno, con respecto a la pregunta, creo que el Estado tiene que cubrir las necesidades. Por supuesto también el Estado cubrirá las necesidades, y estoy de acuerdo con lo que decía el doctor, que la comunidad, los ciudadanos, tenemos que ser muy responsables de esta gran constitución que nosotros tenemos, que nos privilegia con respecto a otros países, de poder garantizar la salud para todos. Gracias, Ana María. Juana, me preguntan del público si es posible implementar el proyecto que están llevando a cabo en México, en la Argentina, y en ese caso, ¿cómo te imaginas que es posible? Por supuesto que sí. A ver. Si no, te prestamos el micrófono. Mira, gracias. Ahí está. Por supuesto, ¿se escucha? ¿Ahí? ¿Sí? Sí. Por supuesto que sí. Justamente lo que comentaba la ministra de la necesidad de realizar una vinculación de lo público, de lo privado y de las ONGs, justo estamos trabajando con la ALSEC para desarrollar un modelo que nos permita traer este modelo de acompañamiento de concierge especializado a pacientes argentinos. Hoy ya lo hacemos con éxito en Colombia también y estamos empezando a trabajar con algunos pacientes en Estados Unidos. Así que la respuesta es sí, sí se puede. Y sí se puede porque tenemos que pensar en el paciente con cáncer como una persona que tiene un padecimiento, pero que sigue siendo una persona con las necesidades que todos nosotros tenemos y con un contexto económico, social, emocional
igual al que todos los demás tenemos. El paciente con cáncer no es solo un paciente con cáncer, es un ser humano que además de enfrentar lo que todos como personas enfrentamos, debe enfrentar un padecimiento, y para enfrentar ese padecimiento necesitamos darle, además de muy buenos médicos, muy buenas instituciones y muy buenas medicinas, un acompañamiento holístico y más integrador, como decía la ministra. Okay. Judith, un poco de nuevo la pregunta. Vos como ministra desde La Rioja, ¿te parás y tenés que ver el rol del Estado, el rol de los ciudadanos? ¿Cómo lo evaluás? ¿Cómo lo equilibrarías en la responsabilidad de la lucha contra el cáncer? Yo creo que, como decía Ana María, el Estado tiene un rol indelegable. No podemos mirar para otro lado, pero sí también comparto, y en esto todos los ministros acompañamos la decisión del profesor Lemos de presentar esto de la Agencia Nacional de Tecnología, que está presentado como un proyecto de ley que nos va a permitir un poco acompañar a veces la decisión de la justicia, porque a veces la obra social le dice técnicamente no corresponde que vaya a este nivel de tratamiento, pone un recurso de amparo y el juez da la orden de que se cubra. El Estado tiene la obligación, y las obras sociales también, de cubrirlo. Esto me parece que nos va a permitir ejecutar acciones basadas de políticas públicas basadas en la evidencia y encontrarnos en este punto. Es decir, no es que el juez esté en contra del Estado, esté en contra de la obra social, que la obra social esté en contra del paciente. El Estado tiene que regir, garantizar y encontrar la mejor respuesta articulando todas las decisiones. Bien, yo voy a aprovechar también para contarles que el Estado Nacional tiene un nuevo programa que se llama El Estado en tu Barrio, y dentro de todas las actividades que el Estado acerca a los barrios, incluso, por sobre todo diría, a los barrios más pobres de la Argentina, está el Ministerio de Salud trabajando con la gente. Nosotros creemos fervientemente en la cercanía y muchas veces vemos cómo en los lugares más pobres la salud no llega. Hablando de la inequidad y del vasto territorio que nuestra Argentina posee, lo que se está haciendo es intentando que en la práctica la gente sienta que la salud está cerca de ellos. Por eso el Ministerio de Salud tiene un equipo que está conformando, que cada vez crece más, y que ustedes también van a escuchar este programa a lo largo de estas jornadas porque otros miembros del Ministerio van a estar con nosotros. Así que aprovechar entonces para contarles y preguntarle a ambos, ya lo tenemos a Eduardo incorporado, pero ¿cuáles creen ustedes también que es la responsabilidad de los pagadores y cuál es el rol de los reguladores? Nos preguntan desde las plateas en el tema de la salud. It's a very difficult triangle. The relationship, it's quite difficult. La relación es muy dificultosa. Unless the main center of the issue is the patient. El centro principal debe ser el paciente. Pero Regulators need to set up certain rules. Los reguladores tienen que poner reglas. While the third-party payers have to give the money. El tercer pagador tiene que pagar. To support those interventions. Y para todos esos estudios, intervenciones. And at least in some countries that I know from Europe, en algunos países que conozco en Europa, it's not a very easy circuit. Es un circuito que no es fácil. I'll give you an easy example is if we talk about cancer is about medicines. I'm a medical oncologist, so perhaps I know a little son bit medicamentos. more. So in Europe, if a drug has to be approved by the European Medicine Agency, which is the regulator. Una droga tiene que ser aprobada en Europa por la agencia europea. And actually this regulator will say the drug is safe for use in humans. Y el regulador dice esta droga es segura en pacientes. From that moment on, theoretically, it can be used in all of the 27 now European countries. Teóricamente se puede usar en los 27 países. But then it starts a process of
a health technology assessment and evaluation of the benefits and costs in Y empiezan 27 evaluaciones countries. de costo, beneficio. And for instance, for one medicine that is perhaps known for everyone, trastuzumab, which has made a big change for breast cancer in the last Un medicamento muy conocido, trastuzumab, que ha hecho un cambio importante en el cáncer de mama. It took 2 weeks from approval to reimbursement in Western countries, Tarda 15 días para que sea pagado en los países de Europa más ricos and 8 years in my country. y tardó 8 años en ser reconocido en mi país, Rumania. Huge difference. Esta es la situación. ¿Puedo Claro. agregar algo? Esto es una visión mía personal, pero creo que esto en muchos países se entiende como una tensión entre el gobierno me tiene que pagar y yo paciente tengo derecho a todo. Y creo que hay que cambiar esa filosofía. La filosofía es yo necesito lo que me corresponde y me tienen que dar lo que me corresponde, sea barato o sea caro. Entonces el problema es que todos creemos que lo más caro es mejor. Eso en medicina no es verdad. Y les voy a dar un ejemplo. En prevención. Cuando no hay prevención del cáncer de mama, estamos mal. Cuando hay una buena prevención, que es un punto de equilibrio entre lo que hay que hacer para que la población sea prevenida en lo que se puede prevenir, es correcto. El beneficio es máximo, efectos secundarios muy poco. Cuando hay demasiada prevención, aparecen los efectos adversos, que se llama sobrediagnóstico. En los Estados Unidos, las mujeres tienen un 30% de mamografías que sobrediagnostican. Y no es gratis. Más punciones, susto, qué tendré, qué me pasa, y cuando después estoy contenta porque no tuve nada. No, tendría que estar enojada porque me hicieron todo esto. Entonces yo creo que es importante transmitir el mensaje más allá de que esto es una pelea entre me cubren o no me cubren, y como sería el caso de la agencia, que sería una propuesta similar a otros países, en donde el Estado, además de decir que da, trata de garantizar que da lo correcto y no da lo que no corresponde, más allá del precio. Eso es importante concientizar a la gente que eso es para el beneficio de todos. No es que el Estado está poniendo trabas. Y esa concientización la doy en un solo ejemplo. Y está acá, creo que Sebastián Laspiur, que fue uno de los gestores de que el pan, en muchas áreas de la Argentina, el pan tenga 30% menos de sal, sin cambiar el gusto, ¿no, Sebastián? Eso es la intervención de salud pública más barata y que, según la OMS, es más eficiente. Y yo vi cartas en el diario de gente quejándose por qué el gobierno se mete en mi sal. No, está mal, es un problema de información. Gracias que el gobierno se metió en mi sal. Por eso yo creo que más allá de la discusión entre el rol del Estado y quién paga y quién no paga, es importante concientizar a la población que el interés de todos debe ser que tengamos lo que tenemos que tener y no tengamos lo que no necesitamos. Muy bien, gracias, Eduardo. Ana María, nos preguntan cuáles son las primeras medidas que se toman desde, en este caso, el Estado local para la detección temprana y para la prevención. Para la prevención, perdón. No Para la escuché. detección temprana y para la prevención del cáncer. Bueno, son los distintos programas que enumeré antes. Tenemos varios programas como son el de detección temprana de cáncer de mama, colorectal, ginecológicos. Bueno, y de Después tabaquismo tenemos tienen tabaco. No, muchísimo. lo voy a decir, el programa de cesación tabáquica, por supuesto. Y después los de piel, todos los que tenemos cáncer, detección de lunares, cáncer de piel, que ahora cuando empieza esta época ya empezamos a salir a la calle a pedirle a la gente que se acerque a nuestra carpa y mirarles un poco la piel y de hacer detección de lunares. Y bueno, y todo esto se hace bajo programas nacionales que nosotros nos sumamos y en la vía pública, en instituciones, en escuelas.
hacia allá vamos, a buscar a la gente que no llega y no accede a los consultorios de los hospitales. ¿Siguen manejándose fuertemente con 0800, con líneas gratuitas para que la gente se pueda comunicar? Nosotros tenemos el 147 en Ciudad, donde tenemos todo tipo de información con respecto a los planes, los consultorios médicos y los horarios en que pueden asistir a cualquier consulta de estos programas que les comenté recién. Bueno, muchísimas gracias. Queríamos preguntarte, Juana, vos que estás trabajando desde lo privado y también desde la sociedad civil, ¿cuáles crees vos que es el grado de cumplimiento entre lo que dicen las normas y lo que en la realidad pasa? Porque creo que deben tener mucha cercanía con los pacientes y con los familiares. Sí, y ¿ahora sí se escucha? Sí. Sí, lo que nos hemos encontrado es que un paciente en Berlín o en Francia o en Nueva York o en Buenos Aires o en México siente lo mismo y tiene los mismos retos en términos de salud, y luego tiene unos retos sociales que hacen que sea más o menos complicado. Entonces, el primer reto de la norma y de la regularización es la comunicación, porque aunque muchas cosas están normadas y están dadas per se, porque en efecto la salud es un derecho, no necesariamente esa información llega de la misma manera a todas las comunidades. Y luego el otro reto es que hoy nos enfrentamos a pacientes con cáncer de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, ¿no? En América Latina, dependiendo de la provincia en la que vive, dependiendo de qué tan cerca o qué tan alejado está de las ciudades, dependiendo de cuál es su pagador, si es un pagador público, es un pagador privado. Así que yo creo que el Estado aún y los estados aún tienen un reto importante, y las organizaciones especialistas en salud, la OMS, la OPS, tienen todavía un reto importante en dar herramientas para que los gobiernos puedan abordar el problema del cáncer y el reto del cáncer de una forma más eficiente en países desarrollados, más eficiente que algunos países desarrollados sí han logrado hacer y que todavía en América Latina no podemos hacer universal. Bueno, Judith, ¿vos qué opinás con respecto a esta pregunta, ¿no? Sobre la norma y todo lo que está escrito desde la Constitución hasta las leyes nacionales, las leyes provinciales? Es fundamental el trabajar en conjunto y el multiplicar los efectos, no hay otra manera. Es decir, todo lo que significa desarrollo social y acceso a un sostén y a un acompañamiento en el que tiene menos recursos, también se tiene que acompañar de poder ejecutar estas políticas públicas. El Ministerio de Trabajo tiene que estar trabajando al lado nuestro cuando esto es un impedimento para un mejor resultado. El Estado tiene que ser regente, pero también tiene que complementarse y tiene que convivir, que este es un desafío de todos, sociedad científica, asociaciones civiles y un Estado presente que acompañe. Y en esto me parece que es fundamental esto de sentarnos y un poco, como decía el doctor, en esto acompañar, y siempre una evaluación es una foto en un momento. Probablemente el tema de poner en marcha esta agencia y esto implique muchas presencias, muchas interpretaciones de actualizaciones de medicamentos, de procedimientos, pero fundamentalmente estar todos comprometidos en un objetivo común. Bueno, como ya llegamos al horario prometido en el programa, yo quiero pedirles un aplauso para nuestros panelistas.